25 minutos pasan de la hora 19, estamos en hora de cierre aquí en Radio Sarandí y ya recibimos a Jorge Gandini. Continuamos en este ciclo con los precandidatos a la presidencia de la República. Gandini nació en Montevideo el 5 de marzo de 1958, político uruguayo perteneciente al Partido Nacional, precandidato por esta colectividad. Ahora está en el sector Por la Patria, ya desde hace varios años, ese es su grupo político, y se desempeña como senador de la República desde el 15 de febrero de 2020 en esta legislatura. ¿Cómo está, Gandini? Gracias por acompañar. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo acá, JP, con la audiencia de Sarandí. ¿Cómo lo lleva la campaña? Al trote, porque hay que congeniarla con la tarea legislativa. Yo estoy en 7 comisiones, que no estábamos a full ahora, pero bueno, hoy tuve Hacienda, iba a haber ganadería, no hubo, ayer hubo financiamiento de partidos, sesiones. El otro día la sesión empezó a 9:30 de la mañana, terminó a las 6 de la tarde. Entre medio de eso hay que ir colando la campaña, en medios, en elaboración, hay que juntar plata para poderla gastar, hay que ir al interior, recorrer. Recién venía armando la gira por Bella Unión y Artigas, y yo no tengo avioneta, así que son 7 horas para llegar a Bella Unión, 6 para volver de Artigas. Metés muchos kilómetros. Eso lo ha remarcado, que no tiene avioneta. Es una chanza de que... Pero es una campaña más gasolera totalmente. que la de otros. Nosotros somos de a pie, no andamos descalzos, ¿no? Pero somos de a pie. Venimos muy de abajo, como candidatura y como grupo político, no estábamos tan cercanos al poder central, al que le resulta más sencillo obtener recursos, y además cuentan con el aparato natural que se genera a partir de estar en el poder. Mirás a Álvaro Delgado y Aire Fresco. De los 10 ministros blancos, 9 son de Aire Fresco. De los 15 intendentes blancos, 12 son del grupo de Delgado. Eso genera todo un aparato de gente que está vinculada, directores, secretarios, choferes, pases en comisión. Todo el mundo, esa gente tiene la camiseta puesta y mete una mano, y mete la mano en el bolsillo para ayudar y genera recursos. Bueno, nosotros venimos ya sabiendo que eso no lo tenemos. No, yo no soy nuevo en esto, no, nada de lo que te estoy diciendo ni me sorprende ni me toma desprevenido. Sabíamos que nuestro camino iba a ser difícil, pero también es verdad que no podíamos dejar la bandera del bolsonismo ahí recostada en la pared sin que nadie la levantara, porque es un pedazo del partido, es una corriente histórica, y nosotros salimos para ensanchar la base del partido, salimos a competir en la interna para ganar, pero en realidad lo que queremos es ganarle al Frente Amplio, no a Álvaro Delgado. Está Álvaro Delgado ahí, competimos con él, pero nuestra motivación mayor es servir al partido, ser útiles a la causa, trabajar para que en la disyuntiva que va a haber en noviembre los uruguayos elijan continuar por este rumbo, por este camino, y no el otro. Y eso va a estar bastante justito, ¿no? Bastante ajustadito. Así que tenemos que estar todos en la cancha, cada uno donde le toca estar, y a mí me tocó en mi vida entera estar acá. A veces fuimos muchos, a veces fuimos pocos, ganamos y perdimos, pero yo estoy acá en mi bolsonismo. ¿En qué año empezó la militancia? En el 80. Yo venía con una fuerte militancia social en mi vida, naturalmente, desde el movimiento Scouts. Me interesaba la política. Estábamos en años de dictadura, me interesaba. A ver, hasta el 73, yo tenía 15 años, era un país convulsivo. Yo era delegado de clase acá, en el barrio, en el Liceo 21. En La Guada. Era un barrio que se movía, teníamos la fábrica Alpargata, el Liceo 17, la Facultad de Química, la de Medicina. Era una movida bárbara. Clases de reparación en algunos de los talleres que hay acá, el año que las clases terminaron en mayo. Yo era delegado de clase, siempre tuve algún interés. No estaba para nada politizado, vengo de familia colorada. En los años de la dictadura, que había familia colorada. Sí, vengo de familia colorada. Siempre cuento que me acuerdo de chiquito ir de la mano de mi mamá, pero te hablo de 7 años, 10 años, no sé, de la mano de mi mamá a los actos de Alba Roballo. Ahí, mi mamá era de Alba Roballo. ¿Y qué lo llevó, qué lo conquistó, digamos, del partido? Bueno, ahí me puse a leer historia. Son de las dos cosas que mi papá decía, me salió blanco y de Aguada. Mi papá era colorado y de Godoy, porque éramos de acá de la zona. Claro, sí.
De Aguada salí porque en el Liceo 21 íbamos a hacer gimnasia en Aguada. Y claro, ahí después te quedas jugando al futbolito, qué sé yo, y me hice hincha de Aguada. Blanco me hice por la historia. Cayó en mis manos un libro de Javier de Viana, Cuentos de la Divisa, y me encantaron. Y dije, yo estaría ahí arriba de ese caballo. Y empecé a leer, a estudiar, a ver, y me empezó a fascinar el ser nacionalista, el ser blanco. Y después empecé a descubrir a Wilson y alguna interpelación, cosas que podía leer. En el 80 yo estudiaba, trabajaba muchas horas, era relojero. No, a ver, sí, era relojero todavía en esa época, tenía mi taller en mi casa, trabajaba para una relojería, trabajaba por una casa de antigüedades. Pero a las 7 de la tarde arrancaba para facultad a las clases de obligaciones del doctor Gamarra. Eh, y ahí un día hubo una convocatoria para en el salón de actos, no en el Paraninfo, perdón, en el salón 1, después terminó siendo en el Paraninfo, porque sobre el plebiscito del 80 iba a hablar, exponer el doctor Esteva, que era nuestro profesor de constitucional, iba a hablar a favor. Y se corrió la bola que había que ir. Y fuimos todos, le llenamos el Paraninfo. Y alguien hizo una pregunta y terminó en un zapateo en los salones, nos desalojaron. Y ahí me enganché, encontré a uno, a otro, cuando quise acordar estaba en la militancia, en las coordinadoras de la juventud del Partido Nacional, que eran medias clandestinas todavía, y de ahí no salí más. Me atrapó la militancia política y gremial. Yo no me hice en los clubes, yo me hice en los gremios. Siempre me metí, fui de los primeros que me metí en la ACEP, fui fundador de ACEP con Pablo Iturralde y algunos otros, y me metí en el Centro de Estudiantes de Derecho. La FEU estaba ilegalizada, pero habíamos encontrado la manera de militar con esa ley que habían hecho los militares, que permitió que en el movimiento estudiantil naciera la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública, la ACEP, y el movimiento sindical, el PIT. Y ahí empecé y seguí de largo. Cuando llegaron las elecciones del 82, internas, nació ACF. Adelante con fe, dijera Fernando Lío. Y en esa lista de ACF, Wilson le dijo a los jóvenes, no había WhatsApp tampoco, ¿no? Pero por el cassette, que le presentáramos una lista de nombres que él iba a respetar el orden y los iba a intercalar. Y yo aparecí en el número 70 de ACF, pero sacamos como 140, no sé, claro, una cantidad enorme. Sí. Y ahí fue convencional, y ya en el 84 entré en la lista de diputados, la W, de épocas en que le poníamos todavía letras, la lista de Wilson, la lista de Por la Patria y Rocha, y en la de Por la Patria, y en la de Por la Patria fui en el lugar que no salió. La lista era corrida hacia abajo, no era respectivo, era ordinal, los suplentes. Entraron 6 diputados, yo fui el que no entré, que tampoco aspiraba a entrar, ni me enteré. Esa lista la hizo Wilson en la cárcel, ¿no? Yo ni sabía. Y quedé suplente de todos, de 6. Así que ahí empecé mi periplo de entrar por uno, entrar por otro, entrar por el otro. De ir ingresando, pero ingresaba mucho. Pero tuve la suerte, yo dije hasta el 15 de septiembre del 85 no entro, porque era el día que había las elecciones universitarias, las primeras elecciones universitarias libres. Y yo era una pieza clave ahí, militaba mucho, tenía mucha influencia y referencia en la CGU en general. Yo estaba en el ejecutivo de la FEU, y en particular en Derecho, donde no estudiaba, por supuesto, militaba nomás. A esa altura había abandonado. Por eso no terminó la carrera. Y eran las elecciones. Y ahí se elegían rector y decanos. Salimos muy bien, metimos como 3 decanos, el civilal en Derecho. Y al otro día renuncié a la militancia gremial porque sosteníamos que no podías representar un partido y un gremio. Esa era nuestra discusión con Gilberto Ríos, el diputado de los estudiantes, lo llamaban los comunistas, él era comunista. Y eran las dos cosas, estaba dentro del gremio y era diputado. Nosotros hicimos lo contrario, y ahí me metí y empecé a hacer suplencias. Y entré los 3 primeros meses, 3 meses de corrido,
porque Leo Morelli, que era uno de los titulares, se fue de viaje 3 meses y yo entré a la comisión de él, la comisión de presupuesto. Y de ahí nunca más en mi vida salí de la comisión de presupuesto. Todas las veces que fui senador o diputado estuve allí desde el año 85. Era también, en el 85, integrante del directorio del Partido Nacional, por los jóvenes y los estudiantes. Y fueron los que me eligieron. Y claro, era el privilegio de todos los lunes estar con Wilson, que era el presidente del directorio del partido. Lo habíamos elegido el 23 de febrero del 85 en el Palacio Peñarol. Y en esa lista iba yo. Ese es uno de mis mayores orgullos. Y ahí arrancó en la actividad Y me pública. atrapó, Y ese bicho te no pica paró. y no te suelta, ¿no? Ahora usted dice, ahora tengo que levantar la bandera del wilsonismo. Sí. Sin embargo, todos dicen tener No, eso no lo dice. wilsonismo en su fila. Eso no lo dice. Sí, Delegado dice, No, hay corrientes no. que me apoyan que son wilsonistas. Sí, Rafo sí, no. dice Alianza Nacional me... No. ¿Usted dice que no? No, te digo que no. No hay wilsonismo en Son aire wilsonistas, fresco. no, hay wilsonistas en todos lados. La única candidatura wilsonista es la mía. Delegado viene del herrerismo, puro y duro. Preguntarle bien, decirle bien de quién empezó siendo secretario cuando era muy jovencito. Era de Rafo, venía de Paysandú. Y ahí empezó, era el secretario de bancada, de Manos a la Obra, de Volonté, que era el ala herrerista. Y no de lo que puede apoyamos representar ahora. Sí, todos pueden, todo divino y todos le pueden poner una adhesivo al termo. Pero la pata wilsonista no estaba si no estamos nosotros, porque todos fueron arreglando con uno de los dos candidatos de la torre ejecutiva. Ya está, digo, pero está bien, yo no cuestiono nada. Ahora, ¿Rafa también es candidata de la Torre Ejecutiva? bueno, es candidata del padre del presidente, es el herrerismo más ortodoxo, digamos, en el partido. Es la 71, es Heber, es el grupo más tradicional del herrerismo, y está bárbaro. No sé por qué niegan sus orígenes, ¿viste? Es así. No tiene mucha vuelta. ¿Y por qué Alianza Nacional no lo apoya a usted? ¿Le duele eso en algún, para nada, punto? para nada. Mira, esto es muy natural y pasa mucho. Cuando hay grupos políticos con liderazgos muy fuertes, cuando desaparece el líder, se dispersan los grupos. A ver, yo vengo del wilsonismo. Wilson eran 21 diputados y 6 senadores en el 85. Era la militancia, eran los intendentes, era la mística, era la militancia social y gremial, era casi todo. Se murió Wilson en marzo del 88 y en noviembre del 89 ganó la calle la elección. Y el wilsonismo quedó, por la patria, quedó con un diputado y un senador que además estaban peleados, Zumarán y Juan Raúl. Es decir, la desaparición del desapareció líder Wilson y ganó el otro sector, porque la calle Herrera en aquel momento reflejó un liderazgo que no se lo podía comparar con Wilson. A Zumarán pobre lo comparaban con Wilson y no llegaba nunca. A la calle no, era otra cosa. Y ganó el partido, porque Wilson había puesto el partido de cara a la victoria, pero no pudo seguir por la patria adelante. Y esta historia te la puedo repetir en todos los partidos, con todos los grupos. Mirá, Astori ya no está. El astorismo ya no tiene candidato, ¿viste? Ya no tiene candidato. Eso pasa mucho. Con el tiempo después los grupos a veces se rearman y entroncan con el origen. Pero a veces pasa mucho tiempo. En una frase concreta, ¿no? ¿Qué medida wilsonista hay en su candidatura, por ejemplo? La descentralización de oportunidades, por ejemplo. La preocupación por la educación de los más humildes, que son los que más desertan y después terminan complicados. Si querés, después hablamos de eso. ¿Dónde quedan esos jóvenes? Estamos muy preocupados con eso. Desarrollo integral nos preocupa mucho. Hay muchas diferencias todavía según donde nacés. Entonces, creemos en el desarrollo. Wilson fue un ministro que pensó en el desarrollo con la CIDE, con el Ministerio de Ganadería, con nuestro compromiso con usted. Tenía una visión clarísima de por dónde estaban las oportunidades del país para crecer, y mucho de lo que se hizo en aquel momento todavía está vigente y algunas cosas por hacer. ¿Y hubo wilsonismo en este periodo? Hubo, algunas cosas sí, hubo. Sí, ya creo que el wilsonismo es un patrimonio del país y del partido, pero también del país, porque hay mucho Wilson. También está el Wilson que salió de la cárcel 3 días después, que no lo dejaron ser presidente de la República, y pudiendo haber reclamado ese lugar con todo derecho a todos los que lo llevaron preso, y entre ellos militares, colorados y frente amplistas, en el discurso de la Explanada sentó la doctrina de la gobernabilidad y tendió la mano y dijo: primero está el país,
y no pasó facturas. Y esa teoría de la gobernabilidad creo que se impuso en una forma de hacer política en el país y pone un contenido y pone un límite. Y por eso creo que, entre otras cosas, el Uruguay no tiene una grieta política, tiene una grieta social, eso sí, empieza a hacerse ver la grieta social, pero no tiene una grieta política. Bueno, la grieta política. Y con los Lacalle, ¿no? Lacalle padre e hijo, ¿ha limado asperezas? Sí, ¿O en sí, algún momento seguro ha tenido algún con la calle Herrera tuve un encontronazo? lío en algún momento. Pero me llevo bien, la verdad que ha tenido una actitud muy generosa conmigo, me llama muy seguido, me pasa ideas, es un ¿Ah, activo sí? permanente, sí, él es una máquina que genera y genera y genera. Y como no está en la primera línea de batalla, canaliza. Y a mí me llama, me da consejos, me critica, me da ideas. Tengo un buen trato con él. No fluido, pertenecemos a distintas generaciones políticas, pero tengo un trato Es el habitual. líder indiscutido del partido. No, está hablando de la calle Herrera. Ah, perdón. Eso era todo con la calle Todo Herrera. esto Con con la la calle calle Herrera, Pou, vamos a aclarar. no. Con la calle Pou tengo mucho mejor vínculo. Con la calle Pou tuve desencuentros políticos, pero siempre bien procesados. La calle Pou apareció un día con su termo y mate, entró a mi despacho sin golpear y me dijo, te vengo a traer problemas. Y se sentó y me dijo, no te voy a acompañar para ser candidato a intendente por el partido. Gané yo y yo voy a tener candidato propio. Y tuvimos 3 o 4 largas charlas, termo y mate, referido a ese tema, y con visiones diferentes, pero siempre le valoré que me encaró, que me dijo la verdad, porque hubo otros dirigentes que tampoco querían que yo fuera candidato, pero nunca Él fue de me frente dijeron, en ese no, momento. total. ¿Cómo es él? Eso fue una frustración para usted. Sí, Usted quería sí. ser candidato a intendente. No, quería que el Partido Nacional ganara algún día la intendencia, y ese era un proyecto que venía bárbaro. Y no, abortó por el camino, por una decisión básicamente de la calle Pou, que creo que se equivocó, porque pensó en él y no en cómo el partido eso le servía, pensó en su proceso electoral nacional, y creo que fue un gran error, porque después de eso sacamos 4 ediles. Bueno, nunca habíamos votado tan peor. Nos ganó Novik, metió 9 ediles Novik, y el partido tuvo su más mínima expresión. Y bueno, está. Para mí fue una frustración porque si me preguntabas en aquel momento cuál era mi mayor aspiración, yo decía ser intendente de Montevideo. Y si me preguntabas cuál era mi segunda mayor aspiración, yo te decía ese reelecto. O sea, yo no aspiraba a un cargo nacional, jugaba ahí. Es más, decía cosas que todavía me las recuerdan mis compañeros. Yo siempre decía, no cruzo los puentes. Mientras el partido se iba para el interior, yo decía, yo no cruzo los puentes. El partido no conoce Montevideo. Yo me dedico a Montevideo. Y él lo que hacía todito. Ese es el talón de Aquiles del Partido Nacional. Y por supuesto. Y su base está en Montevideo. No termina de entender la cultura del ciudadano, es decir, del que vive en la ciudad, y cuanto más grande es la ciudad, menos lo entiende. Y no logramos representar adecuadamente el sentir del ciudadano, sobre todo en los barrios más populares, en las zonas más populares, y la gente por alguna razón no se siente tan representada por nosotros. Acá el Frente nos saca la campaña electoral del Frente, la hace Montevideo y Canelones, pero claro, entre Montevideo y Canelones está el poco más del 50% de todos los que votan, y ahora el Frente hace una diferencia, porque el Frente no es un fenómeno político, el Frente es un fenómeno cultural, básicamente, cultural, y desde ahí nos ganó la batalla cultural, y la gente se siente representada no por la ideología, sino por la actitud y aquellas cosas que el Frente dice representar, a los más pobres, a los desposeídos, es el sermón de la montaña, se lo quedaron. Y eso hace que el Frente, a la hora de votar, tenga espalda, ¿no? Tenga espalda porque además tiene militancia. El partido viene recuperando espacios ahí, pero si yo te pregunto ahora quién es el candidato a intendente por el partido o por la coalición, no lo sabes. Al Frente Amplio tampoco lo sabes, pero de las pocas cosas que hizo bien Sendik fue aquella de decir, le ganamos con una heladera. Porque el Frente vota al Frente, no al candidato. No al candidato, entiendo usted. Y entonces ahí nos gana. Y cuando ve, volviendo a la elección interna, que Delgado tiene una intención de voto del 68%, última encuesta de Factum, no sé si salió anoche o hoy de mañana. ¿Cómo arma una estrategia teniendo en cuenta que el que va primero según las encuestas tiene casi el 70% o podría llegar a esa cifra? Sí. Es que los que estamos en política no estamos acá para ganar, estamos para aportar nuestra visión.
Yo no sé cómo va a terminar esta elección. Lo mismo que dicen que yo tengo el 8, Laura el 20 y Álvaro el 60 y pico, casi el 70. Dicen que el 66% de los encuestados no le interesa la política. Y otras encuestadoras del mismo prestigio dicen que solo el 2% sabe que el 30 de junio son las internas y apenas el 18% tiene una idea aproximada de cuándo o qué son las internas. El resto, ni idea. Entonces vamos a ver cuando la gente aterrice qué elige. Va a tener un menú complejo y muchos van a elegir que todavía no eligieron o van a cambiar de opinión. Ahora, como te decía, yo siento que tengo que estar donde estoy. Yo tengo 93 agrupaciones que me apoyan en todo el país. Si nosotros no estábamos, no sé si ellos estaban. Y si estaban, capaz que no estaban motivados como ahora. Todo de a pie. En todos lados somos minoría, peleamos contra los grandes en la interna. Y sin embargo estamos. Eso es muy blanco. Y si el blanco no lo tiene, extraña. Y yo represento eso. Después si Álvaro tiene el 68, es lo mismo. El asunto es que después al otro día, del 30 de junio, nos juntemos todos, seamos capaces de articular nuestras visiones programáticas y sobre todo, sin grietas, podamos respaldar al que ganó y darle para adelante para votar bien en octubre, es lo que importa, porque ahí se empieza a definir la presidencia. Gandini, usted generalmente no se esconde cuando hay dificultades o situaciones complejas, en este caso para el gobierno. Y le quiero preguntar, ¿por qué en esta administración se han dado tantos episodios, cataloguémoslo, de escandalosos? Por ejemplo, el caso Astesiano, Marcet, Penades, Cardoso en turismo, Irene Moreira en vivienda, el clientelismo en Salto Grande. Se han sumado una serie de temas que han impactado a la opinión pública. Y yo qué sé, ¿Por qué? pero ¿Por qué no tanto? sé, no sé. No sé además si se han dado tanto más que en otros. Lo que pasa es que en otros se han dado unos tan peormente espantosos que taparon. Y en vez de ser escándalo, fueron episodios de corrupción. Oh, ¿a quién se le cayó un vicepresidente de la República por corrupción y se lo procesaron? ¡Qué escándalo! Pero aquí cayeron cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Policías? ¿Qué cayeron? ¿Para qué cayeron? Dame un político que haya caído. Un político. Un político. Un político que haya tenido que pasar por la justicia, salvo Penades, que por otro tema. No. Bueno, porque cayeron del gabinete, se cayeron en pocas horas cuatro. Bueno, eso porque el presidente tiene mano firme. Dice acá, no, está para afuera. Chao. No hace la gran Bonomi, que es un desastre y lo bancan igual. No. Hay que moverse, muchachos, hay que renovar. Pero no hemos tenido episodios de corrupción de políticos. Un custodio del presidente, algún cónsul, algún policía, algún funcionario. Un lío bárbaro en la Torre Ejecutiva. Pero la única reunión que yo recuerdo que hubo en la Torre Ejecutiva comprobada fue la de López Mena con Mujica por el aval de Pluna y el caballero trucho de la derecha. Esa sí que existió. Bueno, la de la FLUF, en la que se... Y se está investigando, bueno, aparentemente se rompió un documento, se está investigando, pero para que investiguen renunciaron todos, y dejan que la justicia haga lo que tenga que hacer. Creo que la actitud también importa. Creo que hemos tenido dificultades, algunos problemas, sí, pero creo que tampoco hay que confundir, ¿no? Esto no es lo peor que ha pasado. En el otro gobierno fundieron una empresa pública que se suponía que las privatizábamos nosotros. Este año todavía vamos a pagar $12 millones de cuota. Venimos pagando la cuota ante el Scotiabank de Canadá, de los aviones Bombardier, de los bandidos a los que le dimos Pluna, que cerramos Pluna, perdimos la plata y le seguimos pagando los aviones nosotros. Y marchó procesado un ministro de Economía y un presidente del Banco República. Y el hijo putativo del presidente Mujica, que vivía en la chacra, el diputado Placeres, por la guita del Fondes en Envidrio, también fue procesado. O sea, hay una lista de presos, el último creo que fue Sendoya. Decime, ¿qué? O sea, eso es escándalo. Esto otro, y son problemas. Gobernar te genera problemas y a veces alguien te defrauda. En la recta final, ¿qué fue lo mejor de este periodo de gobierno a su entender? Si tuviera que elegir una cosa así sobresaliente. El liderazgo del presidente de la República para enfrentar problemas nuevos y sin recetas en el mundo. El tipo arrancó con la libertad responsable y la verdad lo hizo muy bien. Tuvo un olfato
fenomenal que solo los líderes tienen. Ahí, para mí, yo que nunca milité con él, me saca el sombrero. El Frente Amplio, como dicen algunos de sus compañeros nacionalistas, ¿es el peor Frente Amplio de la historia? No, siempre puede haber peor, pero este es un Frente Amplio más de izquierda, porque tiene una penetración de la izquierda marxista desde el PIT-CNT que no encuentra muros de contención adentro. Siempre encontró un Sereni, un Batalla, un Astori, un Vázquez, personalidades sensatas, con arraigo, con respaldo político y popular, que fueron frenando locuras que las hubo en los gobiernos. En el de Mujica había dos equipos económicos, ¿no? Y la frenaba Astori, lo podríamos criticar, pero era un tipo serio. Ahora el PCNT le presta al presidente y enfrenta algunos temas que los comunistas y los socialistas ganan en la interna del PCNT y empujan al PCNT a que condicione al Frente Amplio, que tiene una fuerte presencia en las bases del Partido Socialista y del Partido Comunista, que los están llevando a encarar algunas posturas muy radicales. Durante los 15 años no cuestionaron la SAFAP, el ahorro individual, y hoy tenés una interna en la izquierda, porque todo este tema de la reforma constitucional es una interna de la izquierda, no es nuestra, es una interna de la izquierda, y cuando digo la izquierda digo el Frente Amplio y el PCNT, que está en disputa. Y ese es un Frente Amplio más dogmático, más marxista, menos moderado, como que la moderación no le hubiera dado resultado y le ganan los más radicales. Y bueno, esa es una disyuntiva que el país tiene, ¿no? Y esa disyuntiva, esa izquierda más izquierda, coincide bastante con lo que pasa en la región, con las izquierdas de la región. Ahí tiene buenos socios. Y yo creo que la región está hecha a pedazos un poco por eso. Mire la Argentina cómo quedó con la izquierda populista. Mire Chile, un país modélico que terminó perdiendo con un tipo joven que tiraba piedras en el centro de Santiago y terminó siendo presidente sin partido político. Es decir, creo que ahí hay, bueno, no vamos a hablar de Bolivia, de Ecuador y todo lo demás. En un balotaje, Partido Nacional o coalición Frente Amplio, ¿no? En ese escenario, ¿prefiere el Partido Nacional competir con COSE o con Orsi? En los escenarios binarios, ese de balotaje, hay un montón de gente que no encuentra a su candidato en el balotaje, ¿verdad? Supongamos que es entre un blanco y un frente amplista, los colorados, los cabildantes y muchos otros, no está su candidato ahí. Por lo tanto, es muy importante, más que la simpatía, el rechazo. Y ahí genera mucho rechazo Carolina Cose. Es una mujer de izquierda, muy parecida a Cristina, tiene un toque a veces medio despótico, a veces medio intolerante, que genera poca simpatía. Del otro lado tenés a Yamandú Orsi, que es más flojo que Dani Martínez, ¿no? O sea, es un tipo flojo para argumentar, para fundamentar, para enamorar. No genera rechazo. Dice tan poco que no genera una multitud que diga, no me gusta lo que dijo. Tampoco enamora. Yo qué sé quién es mejor. No sé, cada vez que uno se pone a pensar cómo le armaría el cuadro al adversario, se distrae de cómo arma el propio. Yo quiero tener el mejor equipo nuestro, con la mejor fórmula y con la mejor coalición. Yo quiero que vote bien los partidos de la coalición, porque lo que quiero es ganarle al frente, con el que sea, porque hay una disyuntiva de caminos muy, muy pronunciada. En una frase, si es posible, en el cierre, no votó el proyecto de paridad hombres y mujeres en las listas. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente se hace representar por otras razones que no son el género. A mí me parece que yo siempre voté en contra de la paridad y de las cuotas, todo esto, para los cargos de representación. Creo que hay que trabajar mucho en la paridad de oportunidades, porque las mujeres tienen algunos contrapesos para llegar. Y cuando llegan, muestran talento, muestran virtudes, muestran aportes propios. Pero en los cargos de representación no se le puede condicionar al elector qué va a votar o cómo tiene que votar. Y quiero recordar, las mujeres dicen, o las mujeres feministas dicen, que están subrepresentadas, porque son el 52% y en el Parlamento son menos. Eso
parece querer decir que las mujeres se hacen representar por mujeres y los hombres por hombres. No es así. Las mujeres se hacen representar por los que creen que sean mejores. Si no fuera así, Beatriz Argimón estaría con Laura Raffo, no con Álvaro Delgado. Ayer nos rezongó, nos dijo de todo, y uno se pregunta, pero ¿y si es así? ¿Por qué no vota Laura Raffo? ¿Por qué vota Delgado? Y porque seguramente cree que es mejor. Mejor que yo, mejor que Laura. Así se hace representar uno. No me pongas cuotas. Pero también en Uruguay, no es como en otros países, donde hay una lista por partido. Los socialistas tienen uno, los demócratas tienen otro. Acá no. Acá cualquiera saca lista. Mi partido va a tener 5 o 6 listas al Senado y multitudinaria cantidad de listas a diputados. Hay que sacar la lista y ganar. Hay que ayudar a las mujeres para que saquen las listas, porque cuando las sacan, votan bien, son buenas, pero tienen que querer hacer política y tienen que querer competir. No todas quieren hacerlo. Y yo creo que es menospreciar la voluntad de las mujeres. A ver, hoy egresan más mujeres que hombres de la universidad, de las carreras más insólitas, o más aparentemente varoniles. Ingeniería, las carreras científicas, y arquitectura. ¿Por qué? Porque van y dan todos los exámenes y los salvan igual, en edades además en las que muchas pasan a ser madres y tener parejas estables, etc. Y laburan. O sea, yo creo que hay que generarle condiciones para que puedan estar. Ahora, no me agarran a mí con esta idea de que hay que obligar al elector a que elija mujeres. Y además no me gusta que las mujeres peleen. La paridad, ¿sabe qué están peleando? El segundo lugar. No. ¿Es el segundo lugar de qué? ¿De la lista que hacemos los hombres? No. ¿Usted cree que los hombres nos quedan afuera? No saben la cantidad de hombres que no llegan y que perdieron en la interna de su grupo. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? Y sacarle. Gandini, vamos a seguir conversando de cara a la interna. Le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Será el último baile, como se dice habitualmente en los deportes o también en el arte, cuando se retira el futbolista, el deportista o el actor. ¿Una campaña de este nivel, siendo usted candidato? Yo qué sé. Acá no le creas a esos políticos cuando te dicen que se retira. No le creas. ¿Qué título es, eh? Pero mirá, el otro en la campaña ahora de la LUC, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, me tocó hacer tablado, digo yo, escenario y discursos con Sanguinetti. Yo lo miraba al lado mío y decía, este tipo tendría que estar escribiendo libros y está hablándole a la gente acá. Ahí está con la respuesta. Edad. No, entonces si te dejan, no te vas nunca. Jorge Gandini, gracias por estar con nosotros.